Bienvenidos, apreciados hermanos, a la parte número 16 de nuestra serie Hablemos sobre el juicio de los vivos. Gracias al Señor por una oportunidad más de predicar su palabra. Espero puedan estar bien por la gracia de Dios y que el Señor pueda seguirles guiando en el conocimiento de su verdad solemne para esta hora. Vamos a tener una palabra de oración para pedir al Señor que sea Él quien nos dirija en la comprensión de su santa palabra en esta hora. Amoroso Padre, nuestro Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, damos honra y gloria a su santo nombre por su gran bondad y misericordia que tiene hacia nosotros. Le suplicamos, nuestro Dios, que el Santo Espíritu pueda guiarnos en la comprensión de toda verdad. Que lo que vamos a estudiar quede grabado en nuestras mentes, que pueda impactar nuestras vidas, Señor. Que a la vez podamos transmitir estos mensajes a otras personas que no lo conocen, sobre todo a los miembros de su pueblo, sobre quienes los últimos momentos de gracia están pasando. Ayúdenos, Señor, purifique nuestras vidas. Deme su Santo Espíritu para poder hablar las palabras de vida a su pueblo. Y déle su Santo Espíritu a mis hermanos que escucharán y que verán estos mensajes, para que puedan ser confirmados a toda verdad. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy continuamos hablando acerca de la vida y el mensaje de Juan el Bautista, quien la profecía señalaba que iba a ser el segundo Elías, aquel mensajero enviado por el cielo para preparar el camino del Señor en su primera venida. A su vez, Juan el Bautista como segundo Elías representa a aquellos que formarán el tercer Elías, que preparan el camino para la segunda venida del Señor, o sea, nuestro tiempo. El remanente que dará el último mensaje del cual nosotros queremos formar parte. Pero es de vital importancia entender de qué manera Juan el Bautista fue preparado para dar este mensaje. Porque como Dios no cambia y Dios actúa de la misma manera siempre, indudablemente que los métodos que Él utilizó para preparar a Juan el Bautista es el mismo método que Él utilizaría para preparar a los mensajeros finales de la historia de esta tierra. Y si usted y yo queremos formar parte, ser de esos mensajeros, ser parte del tercer Elías, pues hoy vamos a aprender un poco más cómo lograr esto, cómo dejar que Dios trabaje en nuestras vidas para que se logre esto. Vamos a ir a nuestra presentación. Fue aquí donde nos quedamos, a donde vamos. Continuamos leyendo Mateo 3, donde describe a Juan. En el capítulo anterior, recuerden, vimos cómo Juan predicaba: el reino de los cielos se ha acercado, que eso significaba no solo que el tiempo para el establecimiento del reino definitivo del Señor estaba más cerca. Ellos estaban viviendo en las piernas de hierro de la estatua de Daniel 2, el imperio romano. No solo significaba eso, sino que el reino de los cielos se acercó a la humanidad caída en la persona de Jesús. Dios se hizo carne y habitó entre la humanidad caída, trayendo la luz para rescatar a la humanidad. También era la última oportunidad para el pueblo que, teniendo gran luz, había rechazado al Señor y se estaba alejando cada vez más.
Como en Daniel capítulo 9, versículo 24 se decía que las 70 semanas era el tiempo para que el pueblo terminara con la prevaricación, y prevaricar es hacer algo malo a sabiendas de que está mal, incumplir la ley de Dios a sabiendas, terminar con el pecado, hacer o que ocurriera la expiación gracias al sacrificio que el Hijo de Dios iba a realizar, y traer la justicia perdurable, que es la perfección, andar en el camino de obediencia a la ley de Dios. Ustedes pueden repasar que en Daniel 9:24 se decía eso en un claro lenguaje de juicio, porque ¿quién me podría negar que no fue una época de juicio? Esa semana de 7 años era la semana 70 y eran los últimos 7 años de oportunidad para el pueblo elegido. La gracia estaba a punto de cerrarse. Era un momento de juicio. Estaban siendo juzgados en vida. Era un juicio de los vivos. Es impresionante. Juan era un mensajero de juicio. Fue enviado en el momento del juicio del pueblo. Y hermanos queridos, este mensaje, si nosotros queremos formar parte del Elías final, este mensaje que daremos al mundo, antes debe llegar a nuestra vida, hacer un impacto en nuestra vida, una reforma, motivar una reforma, comprenderlo en lo profundo de nuestro corazón, porque nadie va a dar al mundo lo que no tiene. Recordamos brevemente cómo fuimos a Isaías 40, la profecía que anunciaba el aparecimiento del mensajero que prepararía el camino para la venida del Señor. Su primera venida, pero también apunta a su segunda venida. Y hablábamos que el mensaje que Juan daba llamaba a la reflexión al pueblo acerca de la fragilidad de la vida, de que somos como hierba. La vida es breve como el tiempo de vida de una hierba. Morimos rápidamente, tenemos que despedirnos de los seres que amamos. Somos una raza con graves problemas. Y todas las glorias que esta vida puede ofrecer, los títulos universitarios, los bienes, todo lo que obtenemos, que nos da alegría y que aparentemente nos llena, todo eso es como una flor, como la flor del campo que se marchita rápidamente y se fue la alegría que teníamos, quedamos vacíos nuevamente. Nada dura en esta vida. Entonces el texto bíblico nos decía que la hierba se seca, todos los seres humanos mueren, todo lo que logran se marchita, pero lo que es eterno es la palabra de Dios. Hablábamos que si queremos eternidad, tenemos que hacernos uno con la palabra, ser Biblias vivientes literalmente, como serán los 144,000 y en general todos los que tengan oportunidad de participar del último mensaje después de haber sido sellados. Entonces, en esta ocasión, continuamos leyendo aquí acerca de Mateo 3, donde nos describe acerca del mensaje de Juan el Bautista. Y es importante, es vital que nosotros lo podamos entender, porque, les repito, esto tiene que ver directamente con nuestra vida, con nuestras decisiones actuales. Esto tiene que ver con el tercer Elías, y como usted y yo queremos formar parte del tercer Elías, es importante que entendamos esto. Un mensaje de juicio para aquella época, un mensaje de juicio para esta época. Lo que Juan predicó, la fragilidad de la vida, que nada tiene sentido, nada vale la pena de lo que podamos obtener en esta vida, que solo prepararnos con la palabra, hacernos uno con la palabra eterna, es el mismo mensaje para hoy, para este tiempo de juicio, mis queridos hermanos. Mateo 3, versículo 7. Dice así:
Al ver él, o sea Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué significa esa pregunta? Esas palabras que Juan les decía a los grandes líderes de aquella época, a los teólogos, los fariseos y los saduceos. Estaríamos hablando de los grandes líderes de la iglesia elegida hoy en día, del adventismo. Y el mensaje de este hombre que proclamaba un mensaje de juicio es: ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿De cuál ira? Sabíamos que las nubes de juicio estaban acumulándose, o sabemos que las nubes de juicio, de castigo, estaban acumulándose sobre aquella generación que había dado la espalda a Dios después de tanta bendición. Y Juan les decía en el versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Evidentemente, si Juan les reprochaba esto, es porque estos hombres no mostraban ningún signo de estar en verdad arrepentidos por la vida que llevaban. ¿Qué clase de vida llevaban estos hombres, mis apreciados hermanos? ¿Qué clase de vida llevaban? Una vida doble, o una vida realmente con los dos pies puestos en la mundanalidad, pero simplemente una fina capa, una vestidura fina que disimulaba la vida completamente mundana que ellos vivían. Sabemos por lo que dice la palabra inspirada que estos hombres participaban de los pecados comunes y eran unos ladrones, unos malhechores. Hacían negocio en el templo. ¿Cuál era el interés de ellos? ¿Eran las almas que estaban pereciendo? No. Dinero. Hacer dinero. Hacían tremendos negocios vendiendo los animales en el templo. De tal manera que el Señor Jesús se indignó tanto que cuando derribó todo aquello dijo: mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Cueva de ladrones. ¿Quiénes eran los ladrones? No eran la gente humilde que en verdad se sentían vacíos y buscaban a Dios, como el publicano del relato que el Señor contó. Eran los orgullosos fariseos y los saduceos, los grandes líderes, cuya intención primordial era hacer dinero. Habían perdido el camino, se habían extraviado. Entonces, viviendo esa vida, sin embargo, ellos se creían santos, eran respetados por el pueblo. Muchos les admiraban y les hacían reverencia cuando ellos pasaban por un lugar. Y entonces por eso Juan, conociendo todo esto, les reprocha y les dice: ¿quién les enseñó a ustedes que viviendo como viven es la manera de huir de la ira venidera? La ira venidera, como ya lo mencioné, esto se estaba acumulando sobre el pueblo y esta ira al final vino. Sabemos lo que sucedió el año 70 con la destrucción de Jerusalén, la gran matanza. Y antes de eso, los momentos horribles que pasaron encerrados en el sitio de Jerusalén, donde se comieron a los propios hijos. Escenas horribles, se mataban entre ellos. Esto se pudo evitar. De hecho, por eso en la profecía de Daniel hablaba: 70 semanas están destinadas para tu pueblo, para que acaben con el pecado. Es la oportunidad, y les fue enviado el mismo Hijo de Dios. El Dios eterno en forma humana vino a revelar el amor de Dios para que fueran conmovidos
y el pueblo pudo haberse arrepentido y esto no hubiese sucedido, la gran matanza. Sin embargo, hicieron caso omiso y arrastraron a gran parte del pueblo hacia la destrucción. La historia, hoy en día, mis amados hermanitos, no es distinta. Eclesiastés 1:9 dice, ¿qué es lo que acontece hoy en día? ¿O qué es lo que fue? Lo mismo que será. Y no hay nada nuevo debajo del sol. En el capítulo 3 hay otro versículo, no lo recuerdo ahora, pero también menciona lo mismo. Lo que ha sucedido es lo mismo que ya fue en siglos pasados. La historia se repite continuamente. Por eso es que encontramos en la Biblia, encontramos los relatos de la antigüedad que han sido dejados para nuestra lección, para nuestro aprendizaje, como advertencia para nosotros, como dice Romanos 15:4, lo que antes se escribió para nuestra enseñanza, amonestación, se escribió. Precisamente porque todo se repite. Ya hemos estudiado que lo que va a suceder está escrito en la historia. Entonces hoy en día, tal como antes, como lo fue en el tiempo de aquel pueblo elegido, la iglesia, el templo del Señor, ha sido convertido en un lugar de negocio, donde el interés primordial es hacer dinero. No es la salvación de las almas. No es promover la santidad como Dios lo pide de sus hijos. Nada de eso. Hace unos años en un folleto de escuela sabática, aquí en Honduras por lo menos, yo creo que es el mismo en todos lados, y lo que no estoy seguro es si la publicidad viene siendo la misma. Pero salieron unos anuncios de venta de cuadernos, de útiles escolares para los niños que estaban a punto de entrar a la escuela. Entonces, resulta que ahora, para comprarle los útiles a tus hijos, te estaban invitando que ya no fueras a las tiendas tradicionales, sino que la misma iglesia te estaba vendiendo los útiles. Ve y gasta tu dinero a la iglesia, que las ganancias queden a la iglesia. Bueno, al decir la iglesia no es las congregaciones, sino a la asociación que maneja la casa publicadora. Entonces, aquello me chocó tanto porque anuncios de cuadernos, que lapiceros, todo es hacer negocio, y ahora tienes que comprarte un montón de broches para ponerte las distinciones, ganártelos, y te los ganas y tienes que comprarlos, y ahora es venta de todo. Los seminarios te cobran para que entres a los seminarios, supuestamente para prepararte. Cuando los diezmos y ofrendas, la palabra de Dios dice que es para que haya alimento en su casa. Pero parece que no bastan, sino que además de los diezmos y ofrendas, que no sabemos dónde paran, porque resulta que a veces hay que pedirle a los hermanitos contribución para esfuerzos misioneros, porque el dinero que se den diezmos y ofrendas, que son millones, no se sabe dónde paran completamente, porque no hay fondos para todo lo demás, y los hermanos tienen que ir a hacer venta de comida, a hacer toda clase de actividades para lograr algunas cosas, a veces campañas misioneras. Bueno, entonces la historia se repite. El mismo mensaje de reprensión viene para nuestra generación. Juan les decía a aquellos hombres: ¿quién les ha enseñado a ustedes que viviendo de esta manera como ustedes viven, con todas las cosas que hacen, esta es la manera
de huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a ustedes? Díganme, ¿de dónde recibieron esa instrucción? Porque en la palabra no está. Con autoridad de la palabra, puedo dar este mensaje en este último tiempo, como Juan lo dio. Todo mensajero de Dios lo puede dar en esta hora y podemos decir a nuestros líderes, ¿quién les ha enseñado a ustedes que estos métodos que están utilizando en la iglesia del Señor es la manera de huir de la ira venidera? ¿Quién les ha enseñado que llevar música diabólica a las reuniones de jóvenes, los congresos y camporís, música satánica, esa es la manera de huir de la ira venidera? ¿Quién les instruyó a ustedes que el ecumenismo, uniéndose con los enemigos de la verdad de Dios, con el mismo hijo de perdición, es el método para huir de la ira venidera? ¿Quién les ha instruido? Porque no hay nada de eso en la palabra. No hay nada absolutamente. La gran mundanalidad en la iglesia, el no enseñar al pueblo a vestirse adecuadamente, en enseñarles a ser licenciosos, viste como quieras. En Estados Unidos y en otros países, las damas usan aretes ya. Las uñas están pintadas de las damas. ¿Lo vieron en el Congreso de la Asociación General? Y a mucha gente no le gusta esto. Ahí estás criticando. Deja de juzgar. No conocen que la Biblia dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El juicio hipócrita es condenado por la palabra de Dios, pero el juicio justo basado en la palabra de Dios para amonestar al pueblo es válido. Lean Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué está diciendo Dios allí? Que anunciemos al pueblo la rebelión y que les denunciemos cuáles son los pecados para que ver si razonan y vuelven a Dios antes de que sea tarde. Entonces, ¿quién les ha enseñado, amados líderes, amados hermanos, que viviendo como el mundo, haciendo caso omiso a la palabra de Dios, haciendo caso omiso a la Biblia y al espíritu de profecía, viviendo como vive el mundo, esa es la manera de huir de la ira venidera? Pero alabamos a Dios en el templo y decimos, alabado sea su nombre, le amamos, cantamos, siempre el Salvador conmigo, nada soy sin su poder. Pero salimos de la iglesia y vivimos como el mundo. Así estamos, la odisea, y sin embargo nos creemos estar sumamente bien. ¡Qué engaño tan terrible! ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Decía Juan. Y la misma pregunta viene para todos nosotros ahora. Jugando a la iglesia, viviendo, podría decir con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, pero estamos en tal gravedad de situación, mis hermanos, que ahora se está viviendo prácticamente con los dos pies en el mundo y simplemente con un manto encima que tapa la manera en que se vive mundanal completamente. Juan decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón, ocurre lo que la palabra inspirada dice, un reavivamiento. Reavivamiento es un despertar de la muerte espiritual. Cuando escuchas un mensaje y te estremece,
y dices, wow, mi vida está mal, no me había dado cuenta, pero este mensaje me ha ayudado. El Espíritu Santo está tocando tu corazón. Pero si te quedas hasta allí y sigues viviendo como has vivido, no estás haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Pero el que ha sido tocado por la palabra, ha sido amonestado por la palabra y está abriendo su corazón, Señor, perdóname. Yo he estado ofendiendo tu nombre, la manera como me he estado vistiendo. No quiero hacerlo más. Quiero vestirme como se viste un cristiano, como se viste una mujer cristiana. Hablando para las damas, esta es la manera en que deben reaccionar. Señor, perdón. Ahora entiendo por qué mi salud está tan deteriorada. He estado comiendo cosas que dañan mi vida. A pesar de que lo sabía, pero ahora tu Espíritu a través de tu palabra o el mensaje que he escuchado me ha hecho entender. No quiero, mi Señor, seguir comiendo de la misma manera. Y te arrodillas y dices, Señor, fue la última vez que comí carnes, que comí lácteos, voy a comer sanamente, ayúdeme. Frutos dignos de arrepentimiento. Señor, perdón porque con mis ojos he estado viendo cosas que no debía ver. ¡Qué vergüenza! Pero el Espíritu Santo me ha tocado. Señor, quiero hacer las cosas distintas. Y agarras todas aquellas cosas, discos con películas o los pendrive, las memorias USB, donde guardabas las series y novelas, películas de terror que son puerta abierta a los demonios para que invadan tu hogar. O todos aquellos dispositivos donde guardas la música de reggaetón. Y borras todo eso, acabas con ello. El Señor no va a venir a hacer por ti lo que tú puedes hacer por ti mismo. El Señor no va a venir a botar los discos de reggaetón, de música basura, demoníaca. Es tu trabajo, es tu deber hacerlo. Él no lo va a hacer por ti. Él te va a quitar las escamas de los ojos a través de su palabra o a través de un mensaje que escuches su palabra para hacerte entender. Pero seguido al reavivamiento debe venir la reforma y la reforma es tu trabajo, es tu decisión. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabes lo que sucede si no se muestran los frutos dignos de arrepentimiento? Sencillamente el reavivamiento se va a apagar y volverás a lo mismo. Pero Dios está tratando de salvarte en este momento supremo. Entonces, les seguía diciendo Juan, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Tremendo. Tremendas palabras. ¿Qué estaba diciendo Juan con esto? Y no penséis decir dentro de vosotros mismos a Abraham tenemos por padre. La confianza ciega de creerse que son el pueblo elegido. Somos descendientes de Abraham, herederos de la promesa hecha a Abraham. Somos un pueblo especial. Pero cuando Juan les dice,
Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, de la gente más tosca, que no tiene toda la luz que ustedes tienen, pero Dios es soberano y Él puede hacer de esta gente personas que los sustituyan a ustedes. Notan que Juan está diciendo en sencillas palabras, no son imprescindibles. Imprescindible es algo, como la palabra lo dice, que no puedes prescindir de ello. En otras palabras, es algo tan esencial, tan importante, que no puedes deshacerte de ello. Pero en el reino de los cielos, en el camino de Dios, nosotros no somos imprescindibles. Como poseedores, como personas a las cuales se nos ha confiado la gran verdad de Dios. No somos imprescindibles. Sencillamente porque si uno de nosotros, los que predicamos este mensaje, Dios no lo permita, pero como ha sucedido en otros tiempos, algunos han apostatado y se han apartado, ¿el mensaje se va a detener? ¿O porque algún predicador o este servidor ya no estemos, entonces el mensaje se detuvo? No. Dios va a levantar otra persona o va a levantar otras personas. Y capaz que utilice hasta una persona iletrada llena del Espíritu de Dios, tendrá un mensaje más poderoso que alguien que estudió, pero que es un orgulloso soberbio que le ha dado la espalda a Dios. No somos imprescindibles desde este enfoque. Claro, en el corazón de Dios somos sumamente importantes. Él no quiere que nos perdamos. Pero si fallamos en el trabajo como pueblo elegido, el mismo mensaje es para nosotros hoy en día. No piensen que porque recibieron verdad, entonces, bueno, Dios se va a hacer de la vista larga y va a pasar por alto las sinvergüenzadas que se hacen. Las grandes herejías que se predican en los templos adventistas. Cuidado porque Dios puede levantar sustitutos de las piedras. Y lo está haciendo ya. Ya hemos comentado el gran despertar que se está dando entre los evangélicos, pentecostales y personas de otras denominaciones. Están despertando a este mensaje. Lo están abrazando y lo están predicando sin temor. Mientras que aquellos que tienen gran luz son cobardes cada vez más. Mientras que el señor Rubén Bullón está negando que el sábado no se va a guardar en la tierra nueva, están los pentecostales predicando que es el verdadero día de reposo. El cambio de bandos comenzó ya hace un rato y va a culminar pronto. Entonces entendemos este mensaje de juicio que Juan el Bautista estaba dando. No piensen que son especiales solo porque son descendientes de Abraham. No, Dios puede levantar otras personas para sustituirlos. Y el mensaje es para los adventistas hoy en día, para todos nosotros. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto es muy interesante, queridos hermanos.
analicemos un poquito lo que esto significa, estas palabras tremendísimas, solemnes, palabras de juicio, un mensaje de juicio. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Se han dado cuenta de que Dios nos compara a menudo con árboles? En Gálatas se habla de los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu, porque dice que debemos dar los frutos. Hermanos, lo que da fruto, además de algunas plantas pequeñas, son los árboles. Y en muchas partes de la Biblia se compara a los hijos de Dios con árboles. Entonces aquí está hablando de que aquel árbol que no dé fruto, recuerden que es un mensaje que llega en momento de juicio, el juicio del pueblo. El árbol que no está dando fruto, el hacha está puesta a la raíz. Si usted le toca la raíz a un árbol, lo corta por la raíz, ¿qué va a pasar, hermano? Se muere y no hay vuelta atrás. Salvo raras excepciones. Pero por lo general, cuando usted corta un árbol de raíz, hasta allí llegó. Los restos que quedan se pudren. Se murió. Se acabó el árbol. Si Juan el Bautista le estaba diciendo a los líderes de aquella época, a los líderes del pueblo, hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque ustedes están equivocados, están viviendo sus vidas creyendo que de esta manera van a escapar de la destrucción. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. No se confíen que porque son el pueblo elegido. No, Dios puede levantar gente para que los sustituya y va a ocupar sus puestos. El Señor Jesús dijo esto, que el reino de los cielos les sería quitado a ellos y les sería dado a otras personas. ¿Recuerdan? Es lo que al final sucedió. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Los árboles son ustedes. No dan fruto. Juan no les acababa de decir: haced frutos dignos de arrepentimiento. Pero no se veían frutos en sus vidas. Y como no hay fruto, si termina el tiempo de gracia y todavía no se refleja un fruto en ustedes, el hacha está lista para que sean cortados. Y bueno, lo que no sirve, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Que no da los frutos de Dios de justicia, se pueden dar malos frutos, llenos de gusanos, frutos que no son comestibles. O las plantas malas dan frutos que no se pueden comer. Entonces, esto es como dando un ultimátum, como poniendo un ultimátum. ¿Entienden? Ya el momento en que la paciencia de Dios para su pueblo, la gran misericordia que Él ha extendido, está por acabar. Ya está lista el hacha. Si no se presentan frutos, el árbol que no dé fruto va a ser cortado. Se acabó, no hay vuelta atrás. Este mensaje debe resonar en los oídos de los adventistas hoy en día. Yo les digo en el nombre de Dios, el hacha está puesta a la raíz de los árboles de cada adventista del séptimo día. Todo adventista que no dé fruto será cortado. Y vendrá otro a ocupar su lugar. Esa es la realidad. Porque el tiempo de gracia está a punto de culminar por el pueblo elegido, tal como ocurrió en antaño.
Continuamos. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora noten lo siguiente que dice. Verso 12 de Mateo 3. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. El aventador era un instrumento a través del cual se agarraba a la cosecha recogida con la paja, con el grano, y se aventaba hacia arriba de tal manera que se aprovechaba el momento cuando estaba haciendo mucho viento y el viento se llevaba la paja y caía abajo únicamente el granito, el grano. Esto es un mensaje de juicio, hermanos queridos, y el mismo mensaje es para esta generación, para este preciso momento que estamos viviendo. Dios tiene el aventador en su mano. Hay un zarandeo en este momento. Hay vientos, ciertamente que sí, y los vientos también representan pruebas. Estamos siendo probados severamente. Las pruebas, las aflicciones se van a llevar a aquellos que son simple paja, que no han abierto su corazón plenamente al Señor, y quedará únicamente el grano genuino. El aventador está en su mano y limpiará su era. La era era el lugar preparado para que el grano cayera y donde ocurría la limpieza. Tiene que quedar limpia la iglesia del Señor. Su era, la iglesia sería su era, tiene que quedar completamente limpia. Él está limpiando a su iglesia. Y su iglesia no es una organización religiosa. Su iglesia es la que se conforma por los fieles que mantienen el mensaje que Él dio, que lo proclaman y se esfuerzan por vivirlo. Limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. La paja son aquellos que simulaban ser genuinos, pero en el zarandeo y en la culminación del zarandeo con la gran aflicción se ve de qué estaban hechos y son quemados el gran día del juicio. Y lo mismo se dijo de los árboles que no sirven y que son cortados y echados al fuego. ¿Notan? Un tremendo mensaje de juicio. El manuscrito 112 de 1901. La sierva del Señor escribió: Dios ha tenido sus instrumentos para que llevaran adelante su obra en cada etapa de la historia de esta tierra, la cual debe ser hecha en la forma que Él determina. Juan el Bautista tuvo una obra especial para la cual nació y para la cual fue elegido, la obra de preparar el camino del Señor. Su ministerio en el desierto fue un notabilísimo cumplimiento literal de la profecía. El manuscrito 131 de 1901, esto es bien interesante, porque recuerden, Juan representa, y bueno, antes de leerles esta cita, voy a mostrarles esta cita donde dice que Juan representa a los que preparan el camino para la segunda venida. Aquí la tenemos. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 141. La profecía cumplida por la misión del Bautista delinea la tarea que nos incumbe. Aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas.
Así como Juan preparó el camino para la primera venida del Salvador, debemos nosotros preparar el camino para su segunda venida. Entonces, ¿notan? Ella dijo, la profecía cumplida por la misión del Bautista delinea la tarea que nos incumbe. Juan es una representación del Elías final, el Elías III, que prepara el camino para la segunda venida del Señor. Ahora vemos esta cita que íbamos a leer hace un momento, manuscrito 131 de 1901. Había una gran obra designada para el profeta Juan, pero no había ninguna escuela en la tierra a la cual pudiera asistir. Importante, hermanos, porque usted y yo, que queremos ser parte del tercer Elías, tenemos que estar conscientes que no hay una escuela en la tierra a la cual nosotros podamos asistir para tener la plena preparación. Hablando de escuelas establecidas por seres humanos, entendamos eso. Debía adquirir su conocimiento lejos de las ciudades, en el desierto. ¿Dónde debía ser preparado Juan para la obra de preparar el camino para la primera venida? Debía adquirir su conocimiento lejos de las ciudades, en el desierto. Ya hemos estudiado, desierto en la Biblia es el lugar apartado. No necesariamente, aunque Juan sí fue llevado, fue a un lugar donde era muy desértico, muy árido. Pero en la Biblia simplemente el término designa un lugar apartado entre los bosques y las montañas, o en lo alto de la montaña. Entonces, el lugar donde Juan debía ir, que no podía obtener este conocimiento en ningún lugar, en ninguna escuela en el mundo, sino solamente en el lugar apartado, era lejos de las ciudades. Pero a pesar de esto, hoy en día hay personas que se han mudado, se han ido después de estar en el campo, se han mudado a las ciudades nuevamente. Y dicen, pero es que vamos a hacer la obra misionera. Vamos a trabajar para Dios. Y algunos no han querido salir al campo porque, bueno, están ubicados en ciudades y dicen, pero es que estoy haciendo el trabajo de Dios. Dios me va a bendecir acá, porque entonces, ¿dónde queda su misericordia? Hay cosas bien establecidas. Hay pautas a seguir muy claras en la palabra inspirada. Tenemos el ejemplo de Enoc. Hermanos, estudien la vida de Enoc. Enoc se separó del mundo, era tanta la abominación que él tenía miedo de ser contaminado su corazón. Él se fue a un lugar de retiro en la montaña y regularmente, ocasionalmente, él bajaba a predicar. No estaba a tiempo completo. Él bajaba a predicar y predicaba y regresaba pronto porque era tanta la depravación, lo que se veía con los ojos. Mujeres mal vestidas, hablando tremendas cosas, vulgaridades con los hombres. Todo eso afecta al corazón humano si nuestro corazón es dado a la maldad. Lo que más le encanta al corazón humano es la maldad. Enoc lo sabía, siendo un hombre santo, él tenía miedo de ser contaminado. Lean en Patriarcas y Profetas la vida de Enoc, lean Historia de la Redención. A muchos les choca cuando yo predico esto y digo, ningún adventista está seguro quedándose en las ciudades, pueblos, aldeas corruptas.
hay que ir al campo. Y a algunos les choca porque dicen, pero yo soy misionero o misionera. ¿Cómo usted está diciendo esto? ¿Cómo me va a decir que Dios no va a estar conmigo donde estoy haciendo su obra? Ah, hermanos, si tú te tomas el trabajo de investigar y ves que Lot cometió ese error y le dijo a su familia, ¿saben qué? Vamos a vivir en Sodoma, pero nos vamos a mantener firmes en el Señor. Vamos a hacer culto y vamos a hacer luz para esa gente. Ese era el plan de Lot. Pero dice la palabra inspirada que su plan fracasó. Vean el tema que está aquí en el canal, titulado Huyendo lejos de la serpiente. Ahí les presento las evidencias. Dios quiere que nos retiremos. El lugar donde Él va a preparar a su remanente para dar el último mensaje es lejos de las ciudades, es en el campo. Seguimos leyendo. Espero me puedan escuchar bien. Acaba de empezar a llover aquí. Espero el ruido en el techo no se escuche y podamos poder seguir explicando de una manera clara, que se escuche bien la voz. Sigue diciendo, las escrituras del Antiguo Testamento, Dios y la naturaleza que Él había creado, debían ser sus libros de estudio. Impresionante, maravilloso lo que dice aquí. Dios estaba capacitando a Juan para su obra de preparar el camino del Señor. Pero noten, la Biblia de aquel entonces, que era el Antiguo Testamento con lo que contaban, Dios y la naturaleza que Él había creado debían ser los libros de estudio de Juan. Nada supera a este libro como libro de texto para prepararte. Salmo 1 menciona que los que se separan del mundo, del camino de maldad, en este libro meditan de día y de noche. Es lo que les lleva a conocer a Dios. Y en los lugares apartados como donde estoy en este momento, de donde les estoy predicando, a kilómetros a la redonda no hay personas aquí. Estamos rodeados por la naturaleza. La hermosa naturaleza de Dios. Aquí vemos aves de todos colores. Meditamos en las flores, los hermosos árboles, los cielos estrellados. Es un enorme libro de texto que me habla del amor del Creador. El estudio de la Biblia y el espíritu de profecía combinado con la naturaleza, estos son los libros de texto que nos preparan para dar el último mensaje. Queridos hermanos, sigue diciendo acerca de Juan, su alimento era simplemente langostas y miel silvestre. Cuando dice que era langostas, sabemos que se refiere a la algarroba, que es un fruto que es conocido con este nombre en el Medio Oriente. Langostas y miel silvestre. Las costumbres y las prácticas de los hombres no debían ser la educación de este hombre. La preocupación por lo mundano no debía afectar en nada la formación de su carácter. Y esta cita, que es muy grande, que es tomada de, creo que
Espíritu de Profecía en inglés, el tomo 2, página 47. Leemos lo siguiente. Miren esto marcado en verde. Juan no se sentía suficientemente fuerte para soportar la gran presión de la tentación que encontraría en la sociedad. Esto es lo que yo les decía. Lo mismo pasaba con Enoc. Juan también lo veía de esta manera, que era un gran riesgo. Él temía ser contaminado su corazón, por eso se apartó para que Dios le preparara en el lugar retirado. Pero parece que los adventistas hoy en día sí creemos que nosotros podemos resistir la gran inmoralidad y tentaciones, la gran depravación que hay en el mundo. Y nos hemos ido a instalar a las ciudades, pueblos, creyendo que porque estamos haciendo la obra de Dios vamos a ser guardados de la iniquidad. No será así. Hay que apartarnos para que Dios termine la obra en nuestro corazón y lleguemos a odiar el mal. Este hombre de Dios, Juan, temía que su carácter fuera modelado de acuerdo con las costumbres que prevalecían entre los judíos. Y escogió el desierto como su escuela, en la cual su mente podía ser debidamente educada y disciplinada por el gran libro de Dios. La naturaleza, vean, el gran libro de Dios. En el desierto, Juan podía negarse a sí mismo más fácilmente, dominar su apetito y vestirse de acuerdo con la sencillez natural. Esto es una gran realidad, mis apreciados hermanos. La vida en el campo, en el lugar apartado, se presta para que usted y yo podamos dominar el apetito con las limitaciones que a veces encontramos. El trabajo en el campo, que es muy importante para la salud del organismo, todo se presta como situaciones que nos facilitan el alcanzar el dominio propio. Y también aprendemos, como vivimos por fe dependiendo de Dios, a vestir con sencillez, a vestir humildemente y no con gran opulencia como lo hace el mundo. Y en el desierto no había nada que desviara su mente de la meditación y la oración. En el lugar apartado tendrás la paz necesaria para estudiar la palabra, para meditar en Dios. No tendrás el problema de los vecinos que ponen su música a alto volumen. No escucharás las palabras blasfemas y vulgares que pronuncia la gente por la calle. Podrás ver la revelación de Dios a través de la naturaleza. Satanás tenía acceso a Juan aún después de que éste cerró todos los caminos que dependían de él y por los cuales Satanás pudiera entrar. Pero sus hábitos de vida eran tan puros y naturales que podía discernir al enemigo y tenía fortaleza de espíritu y decisión de carácter para resistirlo. Aquí hay algo importantísimo. Para poder discernir los engaños del diablo, porque el hecho de que estemos en el campo no significa que el diablo no nos va a tentar aquí, solo que aquí tenemos ventaja y que las tentaciones no son iguales que allá abajo. Aquel es terreno de Satanás, donde él mora la serpiente, y este es terreno de Dios. Los hábitos de vida puros y naturales hacen que podamos discernir
las trampas del enemigo. En otras palabras, si no tenemos hábitos de vida puros y naturales, está nuestra mente tan embotada que somos presa fácil del diablo y no podemos discernir sus engaños. Eso le daba a Juan fortaleza de espíritu y decisión de carácter. El libro de la naturaleza estaba abierto ante Juan con su inagotable caudal de variadas instrucciones. Él buscaba el favor de Dios y el Espíritu Santo descansaba sobre él y encendió en su corazón un ardiente celo de hacer la gran obra, de llamar a la gente al arrepentimiento y a una vida más elevada y más santa. Juan se estaba capacitando mediante las privaciones y las dificultades para disciplinar de tal manera todas sus facultades físicas y mentales que pudiera sostenerse entre las gentes tan inconmovibles frente a las circunstancias como las rocas y montañas del desierto que lo habían rodeado durante 30 años. Las privaciones, las dificultades nos preparan para la situación que está por venir, la situación difícil, la prueba difícil. En las privaciones aprendemos a depender enteramente de Dios. Si tú tienes un salario, entonces vas a confiar siempre en tu salario y no vas a ejercer fe para depender de Dios. Pero cuando sales al campo aprendes a depender completamente de Dios en todo sentido. El subir montaña, bajar montaña, te prepara físicamente para lo que está por venir. En la vida sedentaria, en la ciudad, ahí no te estás preparando. Es en este lugar que Dios está preparando, en estos lugares apartados, sus fuerzas especiales para la última batalla. Bueno, ha comenzado aquí a tronar, pero no puedo parar la grabación. Que el Señor sea conmigo, me proteja, confío en Él. Esta cita ya la leímos, como Juan representa al último Elías, que preparará el camino para la segunda venida. Y bueno, antes de entrar a este detalle, la conclusión es, mis hermanos queridos, el mensajero de juicio, el mensajero que preparó el camino con este mensaje especial, el camino para la primera venida, si representa al mensajero, a los mensajeros que prepararán el camino para la segunda venida, debemos entender que este mensajero fue preparado en el campo, en el lugar apartado. De igual manera, los que darán el fuerte pregón son preparados en el campo. Ningún adventista que se quede en las ciudades formará parte del fuerte pregón. Es más, se los digo una vez más, ya se los he dicho anteriormente, salvo las personas que Dios tiene un propósito especial para ellos porque no pueden salir al campo por enfermedad, porque son ya de avanzada edad, salvo esas excepciones, los adventistas que sí pueden, pero por rebeldía no quieren salir, no quieren dejar la comodidad, les digo que ningún adventista permanecerá fiel, todos retrocederán y van a caer en la apostasía si no salen del campo. La depravación, si no salen al campo, la depravación es tan fuerte en las ciudades que el torrente de iniquidad los va a contaminar. Esto está escrito. Si queremos formar parte del último Elías, hay que salir al campo donde Dios prepara a sus hijos, los está preparando. Esta imagen
Podemos apreciar aquí una escena de guerra, de batalla, carros de combate. Quiero recordarles acerca del tiempo que estamos viviendo, que este es el tiempo del juicio de los vivos, el tiempo del sellamiento. 4 ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Las naciones del mundo, en ese momento en que los vientos se mandan a parar para que los hijos de Dios sean sellados, las naciones del mundo estarán ávidas por combatir, pero son contenidas por los ángeles. Este momento ha llegado, hermanos míos. En los temas anteriores les he presentado noticias de cómo Europa se está preparando para la guerra. China, Rusia, las potencias del mundo se están preparando para la guerra. Japón ha renunciado al pacifismo, Japón, para prepararse para la guerra. Naciones que nunca fueron con un espíritu bélico, como Suiza, que siempre fue neutral, Suecia, están armándose para la guerra. Esa es una señal de que el momento del tiempo del sellamiento ha llegado. Y el momento del tiempo del sellamiento es el momento del juicio por los vivos, mis queridos hermanos. Son tantas las evidencias de que el juicio por los vivos ha comenzado. Les muestro un comentario en uno de los temas de este servidor, uno de los temas presentados en la Red de Devenir el año pasado. Este hermano, entre varios comentarios que puso, escribió este: ¿cuál es su autoridad, Biblia y espíritu de profecía, para afirmar que ya comenzó el juicio de los vivos? Si es una cita de 1888, porque yo presenté citas de 1888, no una sino 2, dice él, si es una cita de 1888, yo tengo 1000 citas con fechas de más adelante, donde confirma que no sabemos el momento que ocurrirá el juicio de los vivos. Lo interesante es que esta persona no presentó ninguna de esas citas allí en los comentarios. Y hubo algún hermano que le dijo, bueno, presente entonces las citas. No presentó ninguna. Pero es interesante que él dice, tengo citas de más adelante, de fechas posteriores a 1888, donde ella aseveró que no se sabe. Esto es interesante porque vamos a analizar tanto las citas de ella. Una de las citas más relevantes, o unas cuantas citas antes de 1888, donde ella aparentemente dijo no se sabe. Vamos a analizar por qué ella lo dijo, y las que escribió después de esta fecha, por qué lo dijo. Lo vamos a analizar probablemente en la siguiente parte, porque empezó a llover aquí, está tronando, y creo que voy a terminar esta parte aquí para continuar luego que pase la tormenta. Esta es una de las primeras citas que vamos a analizar. Lo haremos en detalle en la próxima parte, en la parte 17. Solemnes son las escenas de la obra final de expiación, incalculables son los intereses que éste involucra. El juicio se está llevando ahora adelante en el santuario celestial. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. Ella dijo, nadie sabe cuándo. Entonces de aquí se agarra el hermano que comentaba y muchos otros. Cuando escuchan que yo digo el juicio ha empezado, o si escuchan que alguien dice el juicio está por empezar, dicen, ¿cómo te atreves? La hermana White dijo que nadie sabe. Ella estaba diciendo aquí que nadie lo sabría.
¿Será que ella lo dijo porque nadie lo sabría nunca? ¿O es porque no tenía luz en ese momento en que lo dijo? Lo vamos a analizar en la siguiente parte. Espero poder subir a la misma vez las dos partes para que la puedan ver y no se lo pierdan. Vamos a terminar con una oración esta parte 16 para luego continuar con la siguiente parte. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Oh amante Dios, le damos gracias por este estudio. Hemos aprendido cómo usted preparó a su siervo Juan el Bautista para dar este solemne mensaje de juicio. Y de la misma manera usted quiere prepararnos hoy en día para dar este último mensaje al mundo. Es lejos de las ciudades, en el campo. Oh Señor, que este mensaje sirva de reflexión. Bendíganos, Padre eterno, confirma estas verdades en nuestras vidas y lleve este mensaje a todos sus hijos en esta hora solemne. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanitos, por vuestra atención. Ha comenzado a llover fuerte aquí, una tormenta eléctrica, y seguiremos entonces pronto en la parte número 17. Que Dios me los bendiga y les guarde. Amén.